Es un gusto estar recibiendo hasta ahora a Giorgi Martínez, secretario general de la Unión Ferroviaria del Uruguay. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bárbaro. Ayer se reunieron con el presidente de la República. Sí, exactamente. Ayer tuvimos la reunión que fuimos a solicitarle a Valle Ordóñez, donde estuvo también Murro y el ministro de Transporte y el presidente Tabaré Vázquez, nosotros con nuestra delegación y nadie más. Bueno, ¿qué planteos les hicieron al presidente de la República y cuáles fueron las respuestas de este? Y nosotros los planteos han sido siempre los mismos por parte de los trabajadores. Primero, que siempre estuvimos en contra de la creación de esta empresa que no ha dado frutos ninguno. Por lo tanto, la primera propuesta que nosotros le hicimos fue derogar tanto la ley que crea las operadoras, permite que hayan operadoras sobre la vía, como derogar el decreto que creó la empresa Self, que ha sido un fracaso. Sabíamos que por parte del gobierno eso ya de este mismo gobierno había sido un no, por lo tanto teníamos que tener otra salida y otra propuesta, que también ya se la habíamos hecho al ministro de Transporte en su momento y no habíamos llegado a ningún acuerdo, y también se la llevamos ayer al presidente de la República. Él la leyó, tuvimos una reunión bastante extensa para lo que pensábamos que quizá íbamos a tener, y entendió cuáles son los puntos que nosotros planteamos y por qué, en base a que nosotros, más allá de estar en contra de la creación de esta empresa, en algún momento o en algún punto podíamos buscar un camino del medio que significaba que los trabajadores del ferrocarril trabajaran en esta empresa, esta sociedad anónima, pero siempre y cuando no perdieran su calidad de empleados públicos, sí, no con una reserva del cargo, sino trabajando como empleados públicos, como existen tanto a nivel internacional como otros ejemplos aquí en Uruguay, donde conviven los dos derechos laborales mediante un convenio colectivo, sin tener que tocar los derechos de nadie, que la empresa pudiera tomar sus trabajadores bajo el derecho privado que quisiera. Otra condición que nosotros pretendíamos era que la ley de excedencia 19.190, que está con media sanción en el Parlamento, se terminara de votar. Por lo tanto, los trabajadores ferroviarios no quedaran expuestos ante una excedencia como la que hubo en el año 80 y pico, que los arruinó por completo, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista económico, y bueno, y que la reestructura de AFE se haga de una vez, y mediante esa reestructura los sueldos y salarios de AFE mejoraron lo suficiente como para poder equiparar el sueldo de públicos y privados, como yo te decía, mediante un convenio colectivo que no discriminara a ningún trabajador. Bueno, eso el presidente Tabaré Vázquez, lo que tanto costó hacer entender durante meses de negociación en el principio de este gobierno al Ministerio de Transporte, el Tabaré Vázquez lo leyó, lo entendió, y sin que nosotros tuviéramos que darle mucha explicación sobre por qué planteábamos esas cosas, las dijo él. Y de ahí en adelante quedó comprometido que, bueno, hay ciertos puntos de entendimiento con respecto a lo que pretendemos para el ferrocarril, que los trabajadores son necesarios en esta reconstrucción que se debe hacer, y que, bueno, que obviamente él no pretende que sigan existiendo trabajadores excedentes en el ferrocarril, y que bueno, y que nos sentemos a trabajar en serio y a ver cómo podemos encontrar más puntos de conexión después del Consejo de Ministros que se viene, pero al más alto nivel, directamente con el Ministro de Trabajo y con el Ministro de Transporte. ¿Cuándo va a ser eso? Y estamos hablando de unos 10 días, tengo entendido, que se va a empezar se van a empezar esas reuniones, y luego de eso vamos En 10 días comenzará esa ronda de reuniones. En 10 días comenzará la ronda de reuniones. Esas reuniones, y cuando tengamos algo medio concreto, vamos a reunirnos de vuelta con el presidente. Y ojalá que sea con... Con respecto a lo que ustedes denunciaban, que era el desmantelamiento de AFE, ¿qué les dijo el presidente respecto a eso? Y como decir, no dijo nada, era evidente, pero escuchó atentamente todas las cosas que le dijimos. Nosotros llevamos, si bien no tuvimos tiempo de entrar mucho en detalles, que ya lo hemos vertido en diferentes ocasiones, tanto en Comisión de Transporte como en Legislación del Trabajo, o
en otros ámbitos. Le dimos un gran pantallazo de la situación de AFE, de lo que se ha arruinado en todo sentido y principalmente económico con la creación de Selfa AFE, ente autónomo, sí. Mismo por el hecho de que el presidente de las dos empresas, eso sí se lo dijimos, el presidente de las dos empresas sea el mismo. Es imposible que cuando dos empresas tienen negocios entre sí, una persona sea capaz de poder defender los derechos de las dos. Es imposible y a la vista está. Entonces fue una de las cosas que le explicamos al presidente, más la situación de cómo se ha dado todo esto de la creación de Selfa en adelante, que obviamente quizá claro, él no conozca los detalles, vamos a ser honestos. Entonces intentamos en ese poco tiempo que tuvimos, si bien él no nos estaba apurando, resumirle la situación y por qué llegábamos a lo que llegábamos, que no era simplemente estar en contra de la creación por el derecho laboral de los trabajadores, no, todo lo contrario. Nosotros todo lo que hicimos siempre fue en defensa del ferrocarril, para que las empresas públicas, como desde el año 90 se votó para que quedaran en manos del Estado, no se fueran privatizando ni siquiera en su derecho laboral, porque es una parte de es una manera de privatizar, ¿verdad? O es lo mismo que cuando tú no tomas el personal suficiente e idóneo para ir capacitando más en un caso como el ferrocarril, que no se aprende en la UTU, y lo vas dejando que se vaya quedando sin personal, y mañana ahora sí, bueno, mira, no tengo gente, tengo que hacerlo con un tercerizado, que es lo que nosotros no queremos, que se siga tercerizando una empresa chica como AFE, y siga teniendo trabajadores que, como tiene ahora la empresa Self, que no tienen el conocimiento claro, suficiente para estar arriba de la vía y que ponen en riesgo en muchos sentidos la integridad tanto del material rodante como de las personas que lo rodean y de ellos, ¿verdad? exacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que esto va a ser en 10 días. Sí. Bueno, nos vamos a estar hablando la semana que viene, el miércoles. Sí. Hoy tenemos un consejo directivo donde vamos a estar planteando, se dio, bueno, que justamente tenemos nuestro espacio antes, pero el consejo directivo va a ser informado por completo hoy también del resto de las cosas que pasaron. Mañana una asamblea de delegados. Bien. Y ahí vamos a ir viendo, pero todas estas cosas que nosotros planteamos ayer ya fueron en su momento, cuando comenzó este gobierno, planteadas en diferentes asambleas por sectores a nivel nacional, y la gente estaba de acuerdo en ese momento, por eso no fue necesario hacer una asamblea a nivel nacional de vuelta. Ya fue conversado con todos los trabajadores y los que entendían que bueno, que no habían muchos caminos para tomar, pero que nosotros hasta ahí podíamos aguantar. Más de ahí no podemos, porque si no los derechos de los trabajadores quedan por el suelo, que fue lo que en cierta forma el presidente ayer entendió que era lo que defendíamos. Muchas gracias. Damos gracias. Que pase bien, hasta luego.